Hola, buenos días o buenas tardes. ¿Cómo están? Acá les presento una nueva alternativa para poder llegar a ustedes y explicarles el tema que corresponda. Espero que les resulte más accesible y comprensible que algunos otros formatos que ya hemos presentado. La idea es ir probando cómo se sienten ustedes más cómodos para entender y resolver las tareas durante este periodo que nos toca transitar. El tema con el que vamos a comenzar, el tema de hoy, es las leyes de Newton, que son aquellas leyes que nos van a dar respuesta a muchos interrogantes sobre la dinámica en física. Es decir, cómo influyen las fuerzas en el movimiento de los cuerpos. Para poder comprender las tres leyes de Newton, es necesario que tengamos presente y afianzados los conocimientos que ya adquirimos en las primeras clases del año, que principalmente qué es una fuerza, cómo se representa, en qué unidades se mide y el cálculo de la fuerza resultante o fuerza neta, según sea el sistema de fuerzas con el que estemos trabajando. La primera ley de Newton, o principio de inercia, está representada aquí mediante dos bloques. En un bloque esquematizamos que está en reposo y el otro con un movimiento. Ese movimiento es rectilíneo y uniforme, es decir, que se mueve el cuerpo en una línea recta y a velocidad constante. Podemos observar que en el cuerpo que está en reposo no existe ninguna fuerza, no hay ninguna fuerza externa actuando sobre él. Por lo tanto, si el cuerpo está quieto, va a permanecer quieto. Acuérdense en que uno de los efectos que tenían las fuerzas era producir cambios en el movimiento. Es decir, si un cuerpo estaba quieto, lo podía acelerar o poner en movimiento, mientras que si estaba moviéndose, lo puede detener, cambiar su dirección. Bien, avancemos entonces. El primer cuerpo, que está en reposo, no tiene aplicada ninguna fuerza, por lo tanto va a mantener su estado, a menos que actúe alguna fuerza que haga cambiar su estado. En el cuerpo en movimiento, lo que ocurre, mantiene su movimiento uniforme, rectilíneo, debido a que la acción neta de las fuerzas actuantes es cero. ¿Qué quiere decir? Podemos ver más abajo, en el cuadrito, que está representada la que actúa una fuerza F1 y una fuerza F2. La suma de estas fuerzas es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza neta o resultante es cero y es representativo a que no actúe ninguna fuerza sobre el cuerpo. Un ejemplo de esto puede ser cuando tiran una bola en el bowling, suponiendo una condición de idealidad que no actúa una fuerza de rozamiento, esa bola va a seguir rodando hasta tanto no exista una fuerza externa que cambie su movimiento. Bien, entonces, el concepto de la primera ley de Newton, la definición es que un cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza actúe sobre él. La condición que se debe cumplir es que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es cero. De esa manera no se va a producir ninguna aceleración en el cuerpo y el cuerpo va a mantener su estado. De aquí es que surge la inercia, que es la tendencia que tiene un cuerpo a mantener su estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Les propongo el link que figura ahí abajo, que es de la página Educar, para que les sirva como ejemplo y aclaratorio del tema. Una vez que lo vean, o si los pueden copiar, después ven todos los links juntos, les he presentado un link para cada ley. Ahora vamos a ver lo que es la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa cuando esa sumatoria de fuerzas no es cero? Por ejemplo, ahí está representado en el bloque una fuerza F1 y una fuerza F2 mayor que F1. La suma de fuerzas es diferente de cero, es decir, hay una fuerza resultante, una fuerza neta, que va a valer F2 más F1, y es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Por qué es así?
La fuerza aplicada lo que hace es producir un movimiento en el cuerpo, lo va a desplazar. Al generarle ese movimiento le va a dar una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. Y esa aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa, tal como lo dice la segunda ley. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo proporciona a este una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada de módulo igual al cociente entre la fuerza neta que actúa y la masa del cuerpo. Mientras mayor sea la masa del cuerpo, menor va a ser la aceleración producida. En cuanto a un ejemplo, que les pido que calculen cuál es la masa de un ladrillo cuando se aplica al aplicarle una fuerza, de 1,2 newton y que se produce una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Los datos, entonces, los anotamos. Los datos conocidos serían la fuerza, 1,2 newton, la aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Y nuestra incógnita es la masa. Lo que debemos hacer a la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración es hacer un despeje de variables. Debemos dejar la masa, para lo cual la aceleración pasa dividiendo debajo de la fuerza, y de esa manera reemplazan los términos y queda el valor. ¿Sí? Es un ejemplo práctico, van a tener más ejemplos para resolver ustedes. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Este principio lo que nos muestra es que la fuerza, ya habíamos visto en su definición, que no existe como algo aislado, sino que es parte de una interacción entre dos o más cuerpos. Por lo tanto, cuando dos cuerpos están en contacto o interactúan, se genera una fuerza que el cuerpo 1 aplica sobre el 2 y el cuerpo 2 reacciona aplicando una fuerza igual y contraria sobre el cuerpo 1. Noten que las fuerzas están aplicadas en cuerpos diferentes, pero son iguales en magnitud y tienen diferentes sentidos, pero igual dirección. Esta es la condición importante sobre la que deben prestar atención. Estas fuerzas no se anulan si evaluamos como sistema de fuerza a cada bloque, porque están aplicadas en cuerpos diferentes. ¿Bien? Entonces, la tercera ley de Newton queda enunciada como: cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, es la acción, este último ejerce una fuerza de sentido contrario, pero de igual magnitud sobre el primero, que es la reacción. Lo que les propongo acá es que vean un cómic donde se resumen las 3 leyes de Newton de manera más cómica. Y les propongo unas actividades de repaso. Las actividades de repaso son resolver los ejercicios de acuerdo a las leyes de Newton que correspondan, y luego de estas actividades de repaso deben hacer una actividad práctica con elementos que tengan en su casa. Están explicadas las experiencias, se pueden reemplazar los objetos que yo he propuesto por los que ustedes tengan y dispongan, y una vez que completen toda la actividad, está la opción de que envíen la actividad o por el foro o por mensajería interna. También les he dejado mi correo en alguna actividad, que lo pueden enviar también por esa alternativa. Espero que les guste esta clase, que les sea de utilidad, y pueden consultar en las páginas web o me piden más información y ampliamos. Que tengan éxitos.